Saludos, quien les habla la doctora Exaida Molero, soy médico radióloga dedicada a imágenes de la mama. Le doy las gracias a la Sociedad Venezolana de Radiología y Diagnósticos por Imágenes por la invitación a disertar en el 25 Congreso Venezolano de Radiología y Diagnósticos por Imágenes, doctor Esteban Briceño Boirín, con mi conferencia sobre patología mamaria en pediatría, más allá de la ginecomastia y del botón mamario. Agradecer también a la audiencia, esperando que la información que les traigo les sea de utilidad. A manera de introducción, y como así lo dicen muchas de las publicaciones en relación al tema, omitidas por las escuelas de medicina y olvidadas entre la pediatría y la ginecología, también la radiología, se encuentran las lesiones de la glándula mamaria durante la infancia y la adolescencia. Aunque son raras, la ansiedad que provocan en los padres es motivo de consulta pediátrica frecuente. Los radiólogos estamos muy poco familiarizados con las patologías de las mamas de niños y en adolescentes, y esto debido en gran parte a la baja incidencia en este grupo etario. La incidencia del cáncer de mama en esta población es muy baja, pero no significa que no exista. Y acorde a datos en la literatura internacional, los porcentajes oscilan entre el 0,1 y el 0,2%. Si hablamos de estadística, en el 6% de las niñas en edades comprendidas hasta los 10 años, y entre el 9 y el 10% de las adolescentes en edades entre 11 y 19 años, pueden ocurrir afecciones en las mamas. La ecografía es la modalidad de imagen de elección para estudiar la patología de la mama en pediatría, ya sea en la evaluación o en la caracterización de las masas, la mayoría de las cuales son benignas por fortuna. Pudieran estar o pueden, entre estas pueden estar los quistes, los fibroadenomas, una telarquía prematura, un proceso inflamatorio o simplemente una ginecomastia en los niños. El estudio inicial de imagen se realiza con ecografía, dada por muchas razones, dada la ausencia de radiación ionizante en una población que es mucho más susceptible y por la mayor sensibilidad en el tejido fibroglandular, que es más denso en este grupo, sobre todo en las adolescentes. Entonces, partiendo de la premisa de que la ecografía es la técnica de elección, describiremos la técnica de la ecografía mamaria y los hallazgos radiológicos normales, así como los hallazgos clínicos, el desarrollo mamario normal, mencionando solo las variantes normales. En relación a la anatomía y desarrollo normal de la mama, embriológicamente, y solo para recordar, la mama es una glándula sudorípara modificada que forma una compleja estructura funcional en la mujer. Embriológicamente, las mamas en las niñas tienen dos estadios de desarrollo. El primero va a ocurrir durante la 6ª semana de vida embrionaria, tanto en las niñas como en los niños, y estas van a estar reguladas por factores hormonales y de crecimiento. Va a comenzar el desarrollo mamario a partir entonces del ectodermo, cuando las células epidérmicas se van a invaginar hacia la parte profunda del mesénquima, formando unos engrosamientos o crestas primitivas laterales, que es lo que conocemos como las líneas lácteas. En esta primera fase, durante el desarrollo fetal, se da la formación de un órgano rudimentario que va a estar constituido por un conducto ramificado simples que son capaces de responder a los estímulos secretorios de origen materno. En las niñas, solo en las niñas, la segunda fase o estadio del desarrollo mamario va a empezar en la pubertad, y es lo que llamamos como telarquia, que normalmente va a ocurrir después de los 8 a 9 años y antes de los 13 años de edad. En esta segunda fase es cuando estos conductos se van a alargar, se van a dividir y van a formar las unidades ducto-lobulillares terminales. Para la estadificación de la telarquia, se utiliza la clasificación descrita por Tanner en 1962 junto a Marshall en 1969. Esta clasificación va a constar de 5 estados que van desde el estado 1, conocido como pretelarquia, hasta el estado 5 o de mama madura. En este primer estado 1, va a ocurrir en el preadolescente. El pezón se va a elevar y por ultrasonido vamos a ver un tejido retroareolar hiperecoico. En el estado 2 se va a desarrollar el botón mamario. Por ultrasonido, el tejido mamario y el pezón van a surgir como un solo montículo de tejido, observando nódulos retroareolar hiperecoico con pequeños ductos hipoecoicos. Ya para el estadio 3, este montículo que era único ahora se va a agrandar y por ultrasonido vamos a ver un nódulo retroareolar hipoecoico y con ductos lineales. En el estadio 4 se va a desarrollar un montículo secundario con el pezón
y la areola que va a sobresalir por encima del tejido mamario. Generalmente en este estadio se relaciona con la menarquia. Por ultrasonido que vamos a observar un nódulo retroareolar hipoecoico con mucho más tejido fibroglandular. Ya para el último estadio, el estadio 5, la areola va a retroceder para formar un contorno definido con el resto del tejido mamario. Ya es una mama madura con tejido conectivo fibroso, grueso, con una gruesa capa subcutánea, con lóbulos parenquimatosos, con tejido glandular y con tejido fibrograso. Solo vamos a recordar a continuación las anomalías congénitas como la telarquia, la mastia, la polimastia, la atelia, la politelia, sus variantes morfológicas como la hipertrofia mamaria, la deformidad tubular, entre otras. En este caso, solo nos vamos a limitar a las patologías mamarias benignas. Mencionaré brevemente las patologías benignas fisiológicas como la ginecomastia, la intumescencia del recién nacido y las lesiones benignas primarias como el fibroadenoma simple y gigante, el tumor filodes benignos, los lipomas, las mastitis en el recién nacido. En relación a los fibroadenomas, el fibroadenoma no es más que una lesión sólida benigna más frecuente en la mama. Esta consiste en una proliferación del tejido fibroepiteliar que se presenta en niñas en edad avanzada, entre 11 a 18 años, como una masa no dolorosa y de crecimiento lento. Los hallazgos por ultrasonido son característicos, pero no específicos, y es importante recalcar esto. Ellos se van a caracterizar por ser lesiones hipoecoicas, homogéneas, a veces ligeramente heterogéneas, eso va a depender de la celularidad. Habitualmente son de morfología ovalada, cuyo eje mayor va a ser paralelo a la piel o a la superficie cutánea, de bordes bien delimitados. En su interior no vamos a observar vascularización al utilizar el efecto Doppler color. En estos casos se debe realizar seguimientos repitiendo la ecografía cada 6 meses durante un año y posteriormente, un año después, completando de esta forma un seguimiento de 2 años para hablar de estabilidad de la lesión. En caso de que se observe crecimiento o de que el paciente presente síntomas como por ejemplo de dolor, en estos casos es cuando se va a proceder a una biopsia seguida o no de una extirpación de la lesión, dependiendo de los resultados de este estudio. Los tamaños habitualmente observados son entre 2 y 4 centímetros, pendiente con las medidas, entre 2 y 4 centímetros. En caso de que estas lesiones lleguen a ser mayores a 5 centímetros, los vamos a considerar como fibroadenomas gigantes. Concluiremos diciendo que el fibroadenoma no tiene tratamiento médico y en cuanto al tratamiento quirúrgico solo estará indicado en ciertas situaciones, siempre individualizando a cada paciente. En esta imagen se trata de una lesión de tipo fibroadenoma, un adolescente de 16 años, como ven, las características son bastante específicas, hipoecoica, homogénea, de bordes circunscritos, como lo acabamos de describir. En relación al fibroadenoma gigante, la imagen típica del fibroadenoma gigante, como les acabo de decir, mide más de 5 centímetros y en caso de ser mayores de 5 centímetros es cuando se le va a considerar fibroadenoma gigante. Ellos pueden causar deformidad de la mama. El fibroadenoma no es una entidad premaligna y la evidencia nos sugiere que su evolución natural es hacia la hialinización. En este cuadro, la actitud va a ser quirúrgica, pero va a ser quirúrgica por la preocupación que puede generar un tumor que crece, no solamente para la paciente, sino también para su familiar. También hay indicación por las alteraciones que produce por su gran tamaño sobre la piel, sobre la silueta mamaria y un poco de estética y en la psicología para una mujer. En la imagen podemos ver un fibroadenoma palpable en un adolescente de 18 años que medía o cuyo diámetro mayor paralelo a la piel medía 8 centímetros de diámetro. En caso de la intumescencia mamaria en el recién nacido, es una situación frecuente en el recién nacido y esta se debe al paso de las hormonas maternas durante el embarazo. También se conoce como intumescencia mamaria neonatal, lo podemos ver en esta imagen tomada del blog de Punto y Salud con el doctor Franklin Fernández Torres. Es absolutamente normal esta entidad y se va a resolver en unos 6 u 8 días sin ningún tratamiento. La mama se puede tornar roja o inflamada y puede aparecer incluso una secreción blanca a través del pezón, que es lo que conocemos como leche de brujas. No se debe tocar ni exprimir
ya que esto puede aparecer a posterior una mastitis. La línea que existe entre una intumescencia mamaria del recién nacido y la mastitis es una línea muy delgada y muy fácil de romper. El diagnóstico de la mastitis es eminentemente clínico, pero solemos utilizar o realizar ultrasonido para descartar o para confirmar la presencia del absceso. En esta otra imagen, una mastitis en el recién nacido, vemos que una mama, se presenta una mama enrojecida, con signos de inflamación, fluctuación y existía la secreción mucopurulenta a través del pezón. A veces se pueden llegar a formar abscesos de pus, es decir, que el paso entre la mastitis y los abscesos también es muy delgado. También esa línea es bastante delgada. Generalmente las mastitis ocurren en un solo lado, a diferencia de la intumescencia mamaria en el recién nacido. Son más frecuentes en las niñas que en los niños y esto se debe a la mayor duración de la hipertrofia mamaria fisiológica. La infección en estos casos está causada por el Staphylococcus aureus. En el recién nacido, la mastitis aparece entre la segunda y la cuarta semana de vida. Es mucho más raro verlo o conseguirlo en esta primera semana. En relación a los hallazgos ecográficos, son bastante imprecisos. Puede existir aumento focal o difuso de la ecogenicidad del parénquima. Si lo comparamos con el lado sano, siempre debemos estudiar en cuanto a las estructuras de pares, estudiar siempre con el lado contralateral, el lado sano. Y generalmente no hay masa, generalmente no está acompañado ni de masas ni de distorsión en la arquitectura. En relación a los hematomas, esta imagen de ultrasonido se corresponde con una masa palpable en la mama izquierda de una niña de 13 años con antecedente de traumatismo. En relación a los hematomas, estos resultan por trauma deportivo o también por iatrogenia. En la ecografía se van a ver como masas quísticas complejas con una ecogenicidad interna que va a variar con la edad del hematoma. Por ejemplo, los hematomas cuando son agudos son hiperecogénicos o hiperecoicos y se hacen mucho más anecoicos hasta su resolución. Los hematomas mamarios pequeños que no causan molestia a menudo solo van a requerir mera observación, solamente observación, y vamos a utilizar el ultrasonido para controlar la resolución del hematoma. Este caso se trataba de un hematoma agudo. En relación a los lipomas, el lipoma se trata de tejido adiposo encapsulado, no más, solo contiene grasa y puede afectar cualquier grupo etario. La incidencia es muy baja, menos del 1%. Los hallazgos por ultrasonido se observan masas ovales, circunscritas, con frecuencia son hiperecogénicas. Si la comparamos con el tejido graso circundante, son homogéneas, sin sombra posterior, avasculares, posterior a la evaluación efecto Doppler color. Ellos por lo general pasan inadvertidos y los de mayor tamaño pudieran ser palpables, son de pronóstico excelente y no existe riesgo aumentado de malignidad. En relación al tumor filodes, se trata de una tumoración de crecimiento lento que aumenta bruscamente de tamaño. Aunque lo podemos observar en todas las edades, la frecuencia máxima se da entre los 40 y los 50 años. Solamente el 5% se puede presentar en niñas menores de 20 años. Ecográficamente, estas lesiones son casi idénticas a las de los fibroadenomas, las que acabamos de ver. Por ultrasonido, ¿qué podemos ver? ¿Con qué nos podemos conseguir? Podemos observar masas hipoecogénicas, pueden ser redondeadas u ovaladas, con frecuencia tienden a ser de bordes lobulados, bien circunscritos, pueden presentar una ecogenicidad heterogénea y comúnmente, muy comúnmente pueden verse inclusiones quísticas características, no siempre, pero pueden conseguirse. El eje de la lesión puede ser incluso perpendicular a la piel y esto no significa que exista una disrupción de los ligamentos. Estos se pueden clasificar en benignos, borderline o malignos y esto en base a factores histológicos. Si su escisión no es quirúrgica, pudiera ocurrir recurrencias locales. En la imagen que les traigo a continuación, una imagen de ultrasonido en un adolescente de 16 años con una masa sólida que medía 2,85 centímetros, con las típicas, repito, pero no patoneumónicas inclusiones quísticas en su interior. Se trataba de un tumor filodes. En relación a la ginecomastia es el desarrollo excesivo en la mama masculina.
esta se va a manifestar por sensibilidad y van a referir siempre un nódulo subareolar. Por lo general es un cuadro que se autolimita y se va a resolver de 6 a 12 meses después de haberse presentado. Puede ser unilateral o bilateral. En la imagen ecográfica superior se corresponde con un varón de 18 años que refería una masa palpable en región subareolar derecha y no es más, ya después de la evaluación ecográfica se trataba de desarrollo excesivo de tejido mamario a nivel retroareolar. En la imagen inferior, igual un varón de 16 años con una masa palpable en retroareolar, pero con la evaluación con ultrasonido determinamos que no existía tejido glandular, sino más bien aumento en el tejido adiposo, tratándose entonces de una pseudoginecomastia. En este cuadro o este esquema sobre algoritmo para la evaluación ecográfica y el manejo de las lesiones mamarias pediátricas, este autor va a dividir al grupo de pacientes pediátricos en neonatos, lactantes y preescolares y adolescentes. En la evaluación de los hallazgos por imágenes que son basadas en el VIRAX, no se usa comúnmente en pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque el propósito es categorizar la enfermedad según la posibilidad de malignidad. Y como ya sabemos, es extremadamente raro en la población pediátrica. Es decir, no utilizamos VIRAX en pacientes pediátricos. La mayoría de las lesiones mamarias pediátricas las vamos a clasificar como categoría 2, que serían lesiones benignas, o categorías 3, que serían lesiones probablemente benignas, con una recomendación de imágenes de seguimiento, en el caso de las probablemente benignas, en un periodo de tiempo, que consta igual que para los adultos en 2 años, 6 meses más y luego al año. Por ejemplo, si estamos pensando en un fibroadenoma, y tomo el fibroadenoma porque es la lesión más común en los niños y en los adolescentes, por lo general esto se va a ver como un tumor probablemente benigno, es decir, categoría 3 en la ecografía, con un potencial de malignidad, digamos que el menor al 2%. Si los hallazgos clínicos y ecográficos son benignos, todo lo que se necesita es tranquilizar al paciente por supuesto y al familiar. Se van a recomendar exámenes de seguimiento conservadores como la ecografía. En general, la ecografía de seguimiento se realiza a intervalos de 6 meses durante el primer año, intervalos de 6 meses durante el primer año y una ecografía de seguimiento después de los 12 meses al final del segundo año. En la enfermedad mamaria pediátrica, el tamaño y el crecimiento de la masa también pueden afectar el manejo. Se sugiere excisiones quirúrgicas para masas con características ecográficas probablemente benignas, es decir, categoría 3, que midan más de 5 centímetros de diámetro o que tengan un crecimiento rápido. Se sugiere también la excisión de masas que aumenten de tamaño en más de un 20% en 6 meses o que midan más de 3 centímetros para distinguirlas de un tumor filoide. Sin embargo, la cirugía invasiva puede dañar el tejido mamario, esto es importante tenerlo siempre presente. Una cirugía invasiva puede dañar el tejido mamario en desarrollo normal, así que los tumores filoides atípicos son raros en pacientes pediátricos. Muchos tumores filoides son similares a los fibroadenomas, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a la conducta. Se va a recomendar una biopsia con aguja gruesa en lugar de la cirugía en este tipo de pacientes si la lesión mide menos de 5 centímetros. Hay un estudio de Sander y colaboradores, ellos demostraron que el 1% de los tumores filoides miden 3 centímetros o menos, mientras que un 3.6% pueden llegar a medir entre 3 y 5 centímetros. ¿Por qué traigo esta colación? Porque esto puede sugerir que podríamos utilizar esta medida de más de 3 centímetros como criterio para la biopsia. Entonces vamos a sugerir la decisión solamente para masas que midan más de 5 centímetros, es decir, lesiones sólidas más de 3 centímetros, biopsia. Lesiones sólidas mayores a 5 centímetros, considerar la excisión quirúrgica. Pero tenemos que también tener presente otros factores. Aunque la mayoría de las lesiones mamarias pediátricas son benignas, si bien es cierto, tenemos que también tener presente que también existe la enfermedad maligna, no la podemos descartar por muy poco porcentaje de aparición que estas tengan.
El examen histológico lo vamos a considerar, o las biopsias las vamos a considerar en función de las características clínicas, de los antecedentes médicos, de los antecedentes familiares y los hallazgos de la ecografía. Las biopsias van a estar indicadas o una intervención quirúrgica solamente en estos casos. Incluso si las características de la imagen no son tan sospechosas, pero el paciente tiene antecedentes clínicos de alto riesgo, como antecedentes de otras neoplasias malignas, antecedentes familiares de cáncer de mama, irradiación torácica previa o mutaciones genéticas, si fuese el caso, se debe considerar cuidadosamente una biopsia, aun cuando el tamaño esté menor a 3 centímetros. Como les dije al principio, siempre individualizando al paciente. En cuanto a las conclusiones, el estudio de la patología de la mama en pediatría difiere de la del adulto. La mayoría de las masas son benignas, pero también existen las patologías malignas en muy bajo porcentaje. Es importante conocer el desarrollo embriológico normal para poder entender las anomalías. Esto es básico, es elemental. Si no conocemos lo normal, difícilmente vamos a poder hacer diagnósticos acertados. Los estudios de imágenes para el estudio de la mama pediátrica, por ejemplo, la mamografía, no la vamos a usar, y esto es por la existencia de la radiación ionizante, además de que la mama pediátrica tiene una alta densidad que hace que sea muy poco analizable. En relación a la resonancia magnética, esta pudiera ser útil, pero en la evaluación de las lesiones muy grandes y profundas, y sobre todo en la evaluación preoperatoria y en malformaciones vasculares o linfáticas. La ecografía definitivamente es la modalidad de imagen de elección para estudiar la patología de la mama en pediatría. Es la modalidad de primera línea por muchas razones: la ausencia de radiación, por permitir la diferenciación entre lesiones sólidas de las quísticas, por la posibilidad de aplicación Doppler para conocer la existencia de flujo de las lesiones, porque se puede repetir las veces que lo consideremos necesario, y además de servir como guía en los procesos de intervencionismo tipo citológicos o biopsias con aguja gruesa, debido también, y en base a esto, y debido a la necesidad de nosotros los radiólogos poder obtener una elevada resolución y a la escasa profundidad de los tejidos, solemos emplear traductores de alta frecuencia. El reconocimiento del desarrollo del tejido mamario es fundamental. De esta forma evitaremos que se biopsie de modo iatrogénico el nódulo retroareolar, importante, porque esto puede ocasionar la posterior falta del desarrollo normal del brote mamario. Las biopsias están indicadas en un número muy limitado de casos, como les acabo de mencionar. Continuando con las conclusiones, dado el escaso riesgo de malignidad, las guías recomiendan generalmente tratamientos conservadores. Las masas que no tengan datos clínicos ni ecográficos de alarma, pudiéramos observarlas durante varios meses, con o sin diagnóstico citológico previo por punción aspiración aguja fina. Se va a plantear la cirugía en caso de masas de crecimiento progresivo o no regresivos y que sean mayores a 5 centímetros, con datos de alarma en las pruebas de imágenes o en pacientes con antecedentes de patología tumoral o de radioterapia previa. En el actual sistema de categorización de BIRAC, sobreestima el riesgo de cáncer cuando se apliquen pacientes pediátricos. Las puntuaciones BIRAC no deben asignarse a pacientes pediátricos y se deben ignorar las recomendaciones de biopsias definidas por BIRAC, no sin antes haber hecho el análisis completo actual sobre la clínica y los antecedentes familiares y personales de cada paciente. En estos casos o en estos tiempos, ya un sistema de clasificación pediátrico específico de verdad que nos podría ser útil. Me quiero despedir con esta frase: la patología mamaria viene siempre acompañada de una importante carga emocional, y más aún si el motivo de consulta es una masa, ya que la sombra del cáncer planea sobre el paciente y su familia. Como radiólogos, debemos conocer aún más tanto las diferentes patologías del desarrollo de la glándula mamaria, típicas para la edad pediátrica, pero también las patologías adquiridas, sobre todo en lo que se refiere a las masas de la mama. ¿Por qué? Porque su etiología en la edad pediátrica va a diferir de la etiología en los adultos y nunca puede ser extrapolada. Espero que les haya servido la información que les traje. Muchísimas gracias a todos por su atención. Mis contactos. Agradecida con la Sociedad Venezolana de Radiología y Diagnósticos por Imágenes por la invitación. Muchísimas gracias.